artificiales transformados y también incluidos ahí los agroecosistemas. Odum fue un ecólogo que desarrolló teorías ahí alrededor de los ecosistemas y se dio cuenta que podía ser más eficiente el estudio mediante el uso de símbolos. De esta forma, el último día mirábamos algunos de estos símbolos y cómo se utilizan. Entonces, en este caso del agroecosistema de maíz, que sus productos se constituyen en entradas al agroecosistema de aves, y cómo algunos de los productos del agroecosistema de aves pueden ser utilizados como entradas para el agroecosistema de maíz. Entonces, viéndolo desde la simbología de Odum, quedaría algo así, donde aquellas fuentes de energía son representadas con círculos, los productores son representados con este símbolo y todos los consumidores son representados con este símbolo de Sau y las flechas que nos indican de dónde a dónde fluye la energía. Les decíamos que es únicamente para que ustedes tengan allí una idea general de que esto existe y que al momento de estudiar un agroecosistema o un ecosistema natural, pues tienen estas herramientas para poder hacerlo. No lo vamos a ver con mayor profundidad aquí en el curso, sino que simplemente es para que ustedes tengan una idea general. Entonces, aquí hay algunos de los otros símbolos que también son utilizados. Y está el resto de símbolos y su significado. Y como les digo, esto no lo vamos a trabajar a profundidad. Y solo para que ustedes vean que se pueden hacer algunos ejemplos tan sencillos como esto, donde aquí tenemos todos estos círculos que nos muestran las fuentes de energía, este símbolo como gota que es un reservorio, los productores, esto que significa una interacción, y ahí tenemos el producto de la madera. Otro símbolo importante siempre es este rectángulo, ¿vean? Que define los límites del ecosistema que estemos estudiando. Entonces el ejemplo puede ser tan sencillo como este, o ya pueden ser tan complejos como este. Aquí lo que vemos es un agroecosistema de frijol y también los flujos de las flechas que nos indica el flujo de la energía, que en algún momento la energía entra, pero también puede salir de ese ecosistema que estemos estudiando. Otro ejemplo más complejo, aquí hay un agroecosistema de un bosque de pino, y cómo interactúan las diferentes comunidades de animales. Incluso aquí podemos ver interacción de incendios forestales, ¿verdad? Aquí está el fuego. Y cuando vemos toda esta gran cantidad de flechas es porque realmente la energía va a estar fluyendo en muchas direcciones. Entonces, lo que podemos ver acá también es que los símbolos de productores siempre es el mismo y siempre vamos a ver ahí a los autótrofos, que en este caso son los vegetales. Entonces, eso era todo con relación a la simbología de Odum. Como les digo, es únicamente para que ustedes tengan una idea general. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente tema, que es la Revolución Verde. Aquí vamos a hablar de algunos aspectos históricos y un poco también aspectos sociales que tienen que ver con el qué hacer de nosotros como técnicos agrícolas, técnicos forestales. Entonces, para empezar a hablar de qué es la Revolución Verde, tenemos que tomar en cuenta que la agricultura se divide en dos grandes visiones. Primero tenemos la agricultura tradicional, que es un método empírico y tradicional, ¿verdad? Convencional para obtener la producción. Normalmente este tipo de agricultura va a estar siendo
llevada a cabo por agricultores de bajos recursos. Y muchas veces este tipo de agricultura se emplea únicamente para obtener productos para un autoconsumo. Es decir, un agricultor que va a estar produciendo para proveerse a sí mismo y proveer a su familia. Eso es el autoconsumo. ¿Por qué dice que es agricultores de bajos recursos? Porque normalmente no se tienen los medios necesarios para acceder a tecnologías más eficientes. Entonces, esto es bastante común en nuestro país, todavía se ve bastante y quizá es la agricultura que tiene un mayor porcentaje en Guatemala, que un agricultor tenga acceso a una extensión de terreno relativamente pequeña, una parcela de cultivo relativamente pequeña. Por lo tanto, las tecnologías que va a emplear para producir son tecnologías basadas en métodos empíricos, son tecnologías basadas en tradiciones, ¿verdad? Que un agricultor hace lo que hace actualmente porque así lo hacía su padre y así lo hacía su abuelo. Entonces son metodologías basadas en ese empirismo. Eso es la agricultura tradicional. Y luego tenemos la otra visión de la agricultura, que es una visión contrastante totalmente, que es llamada la agricultura moderna. Y aquí es lo contrario, ¿verdad? Aquí en este tipo de agricultura vamos a estar utilizando metodologías basadas en conocimientos científicos. Y también esta agricultura moderna se encuentra, dice, o es una respuesta a problemas y normalmente esta respuesta o resolución de problemas viene acompañada de innovación tecnológica. Es decir, los agricultores de bajos recursos también emplean tecnologías, pero son tecnologías muy sencillas, muy rústicas. La agricultura moderna va a emplear tecnologías novedosas, tecnologías que conllevan la aplicación de conocimientos científicos. Entonces, estas tecnologías pueden ser, digamos, tan sofisticadas como el uso de la agricultura de precisión, por ejemplo, que es la utilización de maquinaria y equipo de forma remota. Ya no se requieren operarios, sino que desde una computadora, desde un teléfono se controla todo. O algunas tecnologías más sencillas, como pueden ser los sistemas de riego, por ejemplo. El hecho de implementar un sistema de riego como un sistema de riego por aspersión ya es el uso de una agricultura moderna. También emplear el uso de agroquímicos, por ejemplo, ya entra dentro de la agricultura moderna. Entonces, esta es la agricultura a la cual van a tener acceso aquellos agricultores con mayores recursos. Y también es bastante común que esta agricultura, perdón, sea empleada por grandes empresas, por grandes transnacionales que tienen acceso a todos estos recursos. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, no sé si había alguna duda para todos. Bueno, entonces sigamos. Con con esta visión de la agricultura moderna, veamos lo siguiente. Toda la invención de la agricultura, todo este sistema productivo basado en la producción de alimentos, pues todos estos sistemas comenzaron siendo una agricultura, digamos, tradicional, una agricultura sencilla. Y conforme fue pasando el tiempo, la agricultura ha ido evolucionando, ha ido implementando mejoras. Siempre ha existido la necesidad de la producción de alimentos. Por lo tanto, esa actividad
que la agricultura siempre ha sido sujeta de mucha innovación, de mucha investigación, debido a que la necesidad de alimento está presente todos los días, a cada momento. En 1798, como se indica acá, esta persona de apellido Malthus comienza a hacer un estudio denominado la teoría del abastecimiento de alimentos. Aunque a nosotros en este momento nos parece obvio, antes no se había planteado esto, o al menos nadie lo había dicho en voz alta. El hecho de que la población humana está en crecimiento, es decir, el tamaño de la población humana cada día va en aumento. Pero si nos ponemos a pensar, la extensión de tierra, las parcelas destinadas a cultivo, siguen teniendo la misma área o incluso menos área, porque a mayor cantidad de personas se requiere utilizar esas tierras que antes eran para la agricultura, ahora se requieren para vivienda, por ejemplo. Entonces, hay mayor cantidad de personas y el área de cultivo permanece igual o disminuye. En esta época, Malthus se da cuenta de esto y lo plantea. Y entonces una de sus conclusiones es que en algún momento la humanidad se iba a morir de hambre. ¿Por qué razón? Porque la cantidad de alimentos producidos no iban a ser suficientes para alimentar al mundo. Vean, esto fue planteado hace ya más de 200 años atrás y es una preocupación todavía latente, es una preocupación real. Entonces, qué se hace o qué se ha hecho como respuesta a este problema? No podemos nosotros incrementar el área de cultivo, solo tenemos un planeta y no podemos extender esas áreas de cultivo. Entonces la respuesta ante este problema ha sido ser más eficientes. Si sabemos que contamos con la misma unidad de área siempre, lo que vamos a buscar es producir una mayor cantidad, producir en menor tiempo, utilizando la misma cantidad de área. Esa ha sido la respuesta que se ha encontrado para evitar que la humanidad muera de hambre. Entonces, ¿cómo surge esta respuesta? ¿Cómo surge este mecanismo de ser más eficientes? Para ello, primero pongámonos en contexto. En la humanidad han existido guerras importantes y en esta época es cuando se da la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, que dura aproximadamente 6 años, es una época de escasez, de desabastecimiento. Las grandes potencias mundiales están concentradas en hacerse la guerra y entonces todo el mundo sufre por eso y no hay alimentos, no hay materias primas, no hay transformación de productos. Entonces durante todo este tiempo que dura la Segunda Guerra Mundial, el mundo pasa por una gran época de escasez. Se termina la Segunda Guerra Mundial, pasan unos años ahí para que se restablezca el orden y luego en la década de los 60 surge un movimiento llamado Revolución Verde. ¿Por qué se le llama Revolución Verde? Porque fue un movimiento que dio vuelta completamente a todo lo que se tenía concebido sobre qué era la agricultura. Se le colocó ese nombre de verde porque estaba relacionado con la producción de vegetales, con la producción de alimentos y consistía en aumentar los rendimientos, es decir, en aumentar la producción por unidad de área. Y vea, todo lo que importaba durante esta época era esto, aumentar los rendimientos por unidad de superficie, obtener mayor volumen, obtener mayor peso, obtener mayor cantidad de individuos por unidad
diaria. Eso era todo lo que importaba. Cómo se lograra, eso no importaba tanto. Entonces, ¿cómo se lograba esto? Haciendo uso principalmente de agroquímicos. O sea, para producir mayor cantidad por unidad de superficie, no importaba hacer un uso indiscriminado de fertilizantes, hacer un uso indiscriminado de plaguicidas, si todo esto nos iba a conllevar a obtener mayores rendimientos. Entonces, ¿qué tiene que ver esto aquí con la Revolución Verde? La Revolución Verde basó su éxito principalmente debido a esto, debido al uso masivo de agroquímicos y biocidas. Un uso masivo es decir, un uso extenso de usar una gran cantidad de todos estos productos. Y si ustedes quieren saber cómo es que se inventaron los fertilizantes, cómo es que se inventaron los insecticidas, cómo se inventaron todos estos plaguicidas, muchos de ellos tienen origen en las armas químicas que se utilizaron durante las guerras, principalmente la guerra de Vietnam, que fue después de la Segunda Guerra Mundial. Fue un momento de experimentación, de preparación, principalmente por parte de Estados Unidos, de experimentar con moléculas que se sintetizaban en laboratorios y luego se exponía a la población vietnamita a este tipo de productos. Luego quedaron prohibidos, pero los principios activos se utilizaron para la elaboración de los agroquímicos. Entonces, la gran mayoría de agroquímicos tienen su origen en el uso de armas químicas utilizadas durante las guerras. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces, seamos hablando de esto. Dentro de las mejoras que se encontraron como parte de la Revolución Verde, podemos mencionar la implementación de variedades de alto rendimiento, o también llamadas VAR. Las variedades de alto rendimiento son vegetales que han sido domesticados, que han sido mejorados para producir una mayor cantidad. También estas variedades de alto rendimiento nos permiten establecer las plantaciones, establecer los cultivos fuera de las fechas normales. Entonces, por ejemplo, si siempre tradicionalmente el maíz se establecía al principio de las lluvias, con las primeras lluvias en el mes de mayo, por ejemplo, con las variedades de alto rendimiento se puede modificar esto, no esperar las lluvias, sino que comenzar desde marzo, ¿sí? Comenzar en febrero, porque las variedades de alto rendimiento eran capaces o son capaces, mejor dicho, de soportar esos cambios. Entonces, al poder establecer en fechas diferentes, podemos obtener más producciones en el mismo lapso de tiempo. Eso sí, las variedades de alto rendimiento son completamente dependientes del uso de agroquímicos. Si utilizamos una variedad de alto rendimiento, no podemos esperar que todos sus nutrientes los obtenga del suelo, no podemos esperar que todos sus requerimientos de agua simplemente los obtenga del agua del suelo o de la lluvia, sino que son altamente dependientes de agroquímicos, son altamente dependientes de los fertilizantes, de los plaguicidas. Si llega algún insecto, si llega alguna enfermedad, dependen completamente del uso de agroquímicos. Entonces, esto fue lo que ocurrió durante esa revolución verde. Existieron estas variedades de alto rendimiento, pero su uso iba de la mano o conllevaba el uso también de agroquímicos. Y durante ese tiempo que todo esto era novedoso, pues no existía algún estudio o no existía ningún tipo de, de límites, ¿verdad? Para las dosis de agroquímicos, sino lo que se pensaba en ese momento era entre más agroquímicos utilicemos,
va a ser mejor, vamos a obtener mayor producción. Entonces, todo esto de la revolución verde nace bajo este concepto de poder brindarle a la humanidad todos los elementos necesarios para acabar con el hambre. Si lo vemos así, podría parecer que fue un movimiento noble, que fue un movimiento que buscaba evitar que las personas murieran de hambre, pero la verdad fue otra. Durante esta época es la primera vez que el hombre obtiene excedentes en sus cosechas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En vez de poner a disposición eso que sobraba, esos excedentes, en lugar de ponerlo a disposición a aquellos que no tenían, se comienza a ver la agricultura como un negocio lucrativo, como un negocio que puede llegar a producir un montón de ganancias. Y por ahí es donde se desvirtúa este movimiento, ¿verdad? Que al final de cuentas no fue la solución para acabar con el hambre, sino que simplemente fue eh, el medio por el cual muchas personas y muchas empresas se enriquecieron. También dentro de la Revolución Verde es cuando se establecen grandes áreas de monocultivos. Es decir, monocultivos son aquellas producciones de una sola especie. Conllevó a algunos problemas como la desaparición de paisajes. Paisajes son unidades ecológicas, ¿sí? Donde antes había un bosque, se quita ese bosque para poder establecer un cultivo de una sola especie. Al tener monocultivos por esa falta de variabilidad, los monocultivos son más propensos a ser afectados por plagas y enfermedades. Entonces, esto es lo que ha disparado, o esto fue lo que estableció el comienzo de las plagas. Yo cada oportunidad que he tenido siempre les digo que plaga es un concepto económico. Plaga es cuando un organismo nos causa daños económicos. Entonces, si lo pensamos, todos estos insectos que se constituyen actualmente en plagas siempre habían estado en el ecosistema. ¿Por qué no eran un problema? Porque en el ecosistema hay variabilidad y nunca causaron daños tan grandes como cuando hay monocultivos. Entonces, los monocultivos son mucho más propensos a las plagas y enfermedades porque estos organismos van a tener mayor alimento a su disposición, causando los daños económicos que los hace constituirse en plagas. Y definitivamente dentro de los daños ecológicos también hay mayor pérdida de agua y suelo. ¿Qué es lo que pasa? Si siempre sembramos lo mismo, siempre sembramos lo mismo y siempre sembramos lo mismo en el mismo lugar, los nutrientes se van a agotar. Por ejemplo, hablando de maíz, ¿sí? Dentro de los requerimientos del maíz puede ser que sea muy demandante por decirles algo, en fósforo. Entonces, si todos los años sembramos maíz, ¿qué va a pasar con ese suelo? Cada vez sus reservas de fósforo van a ser menores. Entonces, esto es lo que sucede con la implementación de los monocultivos. Algunos otros daños al ambiente que dejó en sí la Revolución Verde. Vea, hemos hablado que en la Revolución Verde se volvió la agricultura muy dependiente del uso de agroquímicos. Uno de los agroquímicos más utilizados fue el llamado DDT, que es diclorodifenil tricloroetano. Este es un producto organoclorado que es un insecticida. Lo que hace este insecticida es que provoca daños en el sistema nervioso de los insectos.
Entonces los deja, digamos que con un tic nervioso. Por ejemplo, puede provocar que el insecto no pueda cerrar la mandíbula y el insecto pasa todo el tiempo así como que estuviera masticando algo y por lo tanto toda su energía se gasta ahí y finalmente muere. Fue uno de los agroquímicos o uno de los ingredientes que, como les digo, se generó a partir de las armas químicas utilizadas durante las guerras, principalmente la guerra de Vietnam. Entonces vieron que era sumamente efectivo y por lo tanto se utilizó masivamente. Aquí en Guatemala, ¿cómo nos llegó la Revolución Verde? Durante la época de 1960 a 1980 más o menos, en la costa sur, en lo que hoy tiene caña de azúcar y banano, en esa época habían grandes plantaciones de algodón. Entonces, Guatemala en esas décadas del 60 al 80, su principal actividad agrícola era el algodón. ¿Qué pasaba? El algodón era una plantación bastante afectada por varios insectos que deformaban las flores y por ende el fruto, que es de donde sale esa fibra, y provocaban pérdidas muy grandes. Entonces llega el DDT y esto es la salvación para los algodoneros. Entonces se rociaba DDT de forma masiva por medio de avionetas en toda la costa sur de Guatemala. Esto se usó indiscriminadamente por muchos años, patojos, hasta que en algún momento en países europeos y en Estados Unidos se hicieron algunos estudios y se llegó a la conclusión de que este es un producto cancerígeno, ¿sí? Este es un producto que no va a afectar solo a los insectos, sino que afecta a los mamíferos, incluido el humano. Entonces, imagínense, cuando sale ese estudio en Estados Unidos, en Europa, aquí en Guatemala todavía se sigue utilizando, pasan varios años todavía utilizándose este producto en Guatemala, mientras que en los países desarrollados su uso está completamente prohibido. Pero aquí se seguía usando. Llega un momento en que la industria del algodón cae debido a que se inventan las fibras sintéticas, entonces ya la industria textil ya no utiliza tanto algodón y por lo tanto los algodoneros se van a la quiebra y este cultivo es reemplazado por caña de azúcar. Cuando esto sucede, ya empieza una legislación en Guatemala en la cual se prohíbe la utilización de DDT. Esto no debería utilizarse prácticamente en ninguna parte del mundo. ¿Qué tan cumplidos somos aquí en Guatemala? Pues ustedes sabrán que no siempre se cumplen todas las leyes. ¿Qué es lo más interesante de esto, patojos? Que este DDT, como les digo, se utilizó en Guatemala entre 1960 y 1980, quizá casi llegando a 1990. De eso ya han pasado 30 años, ¿sí? O más de 30 años desde que se dejó de utilizar. Lo más interesante es que en algunos trabajos de tesis de la Facultad de Farmacia de la Universidad de San Carlos, se hicieron algunos estudios entre 1997, se repitieron ahí por el 2005 y 2010, de las fuentes de agua de la costa sur, de los ríos que pasan irrigando ahí las plantaciones de caña de azúcar. Y se encontraron todavía rastros de DDT. Si eso no les sorprende tanto, hubo un estudio que analizó la leche materna de mujeres de comunidades cercanas a las plantaciones de caña de azúcar y todavía, o vean, incluso en la leche materna se llegó a encontrar rastros de DDT. El último estudio que vi, creo que es como el 2010 o un poco antes,
no sé si han hecho después, pero este es un producto altamente tóxico que tiene esta capacidad residual, se llama, de permanecer en el ambiente mucho tiempo después de haber sido utilizado. Entonces es muy probable que todavía el suelo, el agua de donde se aplicó DDT, todavía sigan contaminados con este producto. Y vean, altamente cancerígeno, altamente tóxico, definitivamente provoca más daños que los beneficios que pudo haber tenido en su momento. Esto es únicamente para que ustedes también entiendan o vean la parte de que siempre les decimos que el uso de agroquímicos debe ser con mucho cuidado. No necesariamente todos van a ser malos, pero si los utilizamos mal, ahí sí van a provocar daños importantes. Entonces, el uso de agroquímicos lo debemos hacer con mucha responsabilidad, con mucho cuidado, utilizando las dosis adecuadas y nunca pensar que al utilizar más agroquímicos vamos a obtener mayores beneficios. Casi siempre es al contrario. Entonces, el uso de agroquímicos siempre tiene que ser con mucha responsabilidad, con mucho cuidado y sobre todo con mucho conocimiento. No sé si tienen preguntas. Entonces, si no tienen dudas, esto es con relación a la revolución verde. Y a continuación vamos a comenzar a hablar de otro tema. No sé si el ingeniero Ávila les envió una imagen, patojos, de un triángulo. Si me pueden confirmar. Sí, ingeniero, sí lo mandó. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a empezar a ver esto. Vean, esta diapositiva no es con relación al curso, sino es de todo el conocimiento en general. Es únicamente para darles ahí un soporte teórico de por qué nosotros les decimos que siempre vayan más allá y que nos interesa bastante que ustedes desarrollen su capacidad de análisis. Normalmente el sistema educativo en Guatemala nos pone en este nivel, ¿vean? Donde creemos que el profesor sabe todo y que el profesor siempre tiene la razón. Luego, hay otro nivel de conocimiento que es cuando ponemos en duda lo que nos dice el profesor y no ponerlo en duda porque sí o porque simplemente nos creemos superiores, sino porque una persona no puede tener la razón en todo. Y en este curso de ecología siempre nos interesa llevarlos a ustedes a un nivel de análisis mayor, a un nivel de análisis en el cual ustedes puedan o sean capaces de resolver cualquier problema. Y a ese nivel de conocimiento le llamamos el relativismo, en el cual ustedes toman conocimientos de la clase, los contrastan, buscan mayor información y luego ustedes se van a quedar con una opinión propia, pero siempre basados en conocimiento. No podemos andar por la vida dando opinión de todo sin saber. Esto es algo bien interesante que nos encontramos, sobre todo en redes sociales, de un montón de gente opinando sobre todo y muchas veces sin conocimiento. Entonces, para todos esa es la invitación de que ustedes en sus clases pues tomen ese conocimiento que les brindamos, siempre con curiosidad, siempre con aquello de ver si realmente es cierto lo que les decimos, buscar más información y con la información que ustedes obtengan, más la brindada en la clase, puedan formarse una opinión y puedan defender esa opinión de acuerdo con conocimiento que ya tiene. ¿Oyeron? Entonces, es únicamente para que lo tengan allí en cuenta y que no cualquiera los pueda engañar. Entonces, el siguiente tema de la clase lleva por nombre zonas de vida. Aquí vamos a estar trabajando
una serie de conceptos y una serie de cálculos. Sí, les pido de favor que tengan ahí cerca una calculadora para poder realizar esto. Entonces vamos a empezar. Las zonas de vida son un sistema de clasificación que fue propuesto por este ecólogo llamado Leslie Holdridge en esta época. Ahí está Holdridge. Cuando llamamos zonas de vida o a qué le llamamos zonas de vida, a ese conjunto natural de asociaciones, asociaciones ecológicas, ¿verdad? Esto no importa si cada grupo de asociaciones va a tener diferentes unidades de paisaje o diferentes medios ambientales. ¿Qué quiere decir esto? Que las zonas de vida pueden ser asociaciones de comunidades bióticas sumamente grandes, o bien las zonas de vida pueden ser un conjunto de asociaciones de comunidades bióticas muy pequeñas. Por eso dice aquí unidades de paisaje. Una unidad de paisaje puede ser algo tan amplio como un desierto, una sabana, por ejemplo. Una unidad de paisaje puede ser algo más pequeño, como lo que está alrededor de un estanque, ¿sí? Entonces, esas son las zonas de vida, es un conjunto natural de asociaciones que pueden ser tan grandes o pueden ser pequeñas. Pero ¿cómo se forman estas asociaciones naturales? Que pueden ser tan variables como la playa, por ejemplo, las tierras bajas, o pueden ser tan variables como las cimas de un volcán. Entonces, para formar estas asociaciones, para poder formar este sistema de clasificación, Holdridge se dio cuenta que existen tres factores climáticos que son los que van a afectar en mayor proporción a la vida en un ecosistema. Es decir, Holdridge estudió que la temperatura, la precipitación y la humedad y la forma en que estos tres factores interactúan son los que van a definir las formas de vida en un área determinada. Por lo tanto, él se puso a estudiar qué temperaturas, precipitaciones y humedades similares iban a permitir el desarrollo de organismos similares en cualquier parte del mundo. Y por ello pudo establecer un sistema de clasificación al cual llamó un sistema de clasificación por zonas de vida. Entonces, las zonas de vida se forman por estos tres factores climáticos. De estos tres factores climáticos va a depender cómo son los organismos presentes en cada lugar. ¿Alguna pregunta? Ingeniera, ¿Sí? no sé si podría regresar a la diapositiva anterior, es que se me fue el internet y no vi que solo voy a tomar captura. Igual la diapositiva anterior, esto les dije que no es de evaluación, es únicamente ahí para que ustedes tengan una idea. Gracias, ingeniera. Entonces, por aquí vamos. Lo principal de aquí es que las zonas de vida se forman a partir de la interacción de estos tres factores. Patojo, les quiero preguntar, ¿a nadie le sirve su cámara hoy? O no sé si es mi internet y que por eso no los veo. Es que vean, vamos a hacer un ejercicio aquí que puede ser ahí medio complicado, puede ser muy fácil, entonces sí me interesa ver que lo realicen. Bueno, siguiendo con las zonas de vida, lo que quiere o la importancia de esta clasificación, la importancia de que ustedes conozcan esta clasificación, es que a partir de la información del clima, nosotros podemos definir cómo va a ser el suelo y la vegetación de un área.
A partir de la precipitación, de la humedad y la temperatura, se puede definir cómo va a ser el suelo y cómo va a ser la vegetación. Dentro de la clasificación de zonas de vida también existe una parte importante denominada vegetación representativa. Holdridge también se dio cuenta que en lugares con temperatura, precipitación y humedad específicas, siempre van a haber individuos que se repiten. A esos individuos les llamó especies indicadoras. Entonces, en su clasificación de zonas de vida, por ejemplo, una zona de vida es el bosque seco tropical, solo por decirles algo, Holdridge se dio cuenta que en este bosque seco tropical siempre va a existir alguna especie de la familia Cactácea, por ejemplo. Y ya sea que esté aquí en Guatemala, que esté en algún país de África, que esté en cualquier parte del mundo, si existe el bosque seco tropical, siempre va a existir esa especie. Entonces, a esta vegetación representativa les llamamos especies indicadoras. Esto también nos sirve para que cuando estemos en el campo, cuando estemos en el terreno, con ver alguna especie que nosotros sepamos que es una especie indicadora, podemos tener una idea de cómo son los factores climáticos, de cómo es el suelo en esa región. Por ejemplo, sí, Oscar. ¿No se puede repetir que es una especie indicadora? Es indicadora lo que dice aquí, que es la vegetación representativa de cada zona de vida. Para aquellos que son del Progreso, de Chiquimula, de esa capa, es muy común que observen este tipo de paisajes. Es muy común que observen que en las áreas naturales de esas zonas, muchos de los vegetales van a tener espinas. Muchos de los vegetales pertenecen a la familia Cactácea. Entonces, al ver ese tipo de vegetación, reconocer algunas especies indicadoras, nosotros podemos saber que estamos en una zona de vida de bosque seco tropical. Y al recordar qué características tiene un bosque seco tropical, podemos pensar en altas temperaturas, bajas precipitaciones, bajo contenido de humedad. Entonces, para esto nos sirve el conocer de zonas de vida para poder reconocer las características de clima, para poder reconocer las características de vegetación y también en determinado momento poder reconocer las características del suelo en un lugar determinado. No sé si tengan otra pregunta. Bueno, entonces seguimos hablando de zonas de vida. Este es el mapa de zonas de vida actualizado para Guatemala en el año 2016, me parece, que fue un esfuerzo por la Universidad Rafael Landívar. Llegar a producir este mapa, pues les llevó un trabajo extenso de campo de casi un año, creo yo, un poco más, para poder llegar a establecer. Entonces, les quiero mostrar lo siguiente. Vean ustedes lo que se conoce como la franja transversal del norte, que es esta parte en línea casi recta, y vean ustedes lo que está aquí en la costa sur. Vamos a ver que son bastante similares, ¿sí? Si ven ustedes en esta franja muy cercana a la playa, se identifican dos zonas de vida en esos colores como café y un gris verde, más o menos. Y aquí en la parte de la franja transversal del norte también se vuelve a repetir esa zona de vida. Cuando nosotros damos algunas características físicas de estos lugares, por ejemplo en Alta Verapaz y en Escuintla, las altitudes son muy similares, son altitudes
menores a los 900 metros. Si vemos las temperaturas son muy similares, temperaturas promedio arriba de los 30 grados. Las precipitaciones son muy similares, precipitaciones anuales mayores a los 2000 milímetros. El contenido de humedad también es muy similar. Entonces, estas áreas tienden a ser muy parecidas. Sin embargo, las zonas de vida no son completamente iguales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La zona de la costa sur siempre ha sido la zona del país que ha tenido una mayor producción agrícola. Que los dueños ahí son empresas grandes que tienen grandes extensiones de terreno. Mientras que en la parte de arriba, los dueños, o muchos de los dueños son pequeños agricultores, pequeños productores. Entonces la zona de Alta Verapaz siempre ha estado, digamos que, con una menor producción agrícola. En algún momento hubo un interés de desarrollar la zona de Alta Verapaz que fuera más productiva y a alguien se le ocurrió la idea de que como tenían la misma temperatura y la misma precipitación con la costa sur, ¿por qué no metemos caña de azúcar ahí? ¿Por qué no desarrollamos los mismos productos que se desarrollan en la costa sur? E implementaron estos proyectos. ¿Qué fue lo que sucedió? Que no prosperaron. ¿Por qué no prosperaron en la parte de Alta Verapaz? Porque los suelos no son los mismos. En el caso de la costa sur son suelos profundos que pueden tener 1 metro de profundidad del horizonte de agrícola, pero si nos vamos a Alta Verapaz, la profundidad de los suelos es muy escasa. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque ahora ustedes ya saben que existe este sistema de clasificación que nos permite identificar factores climáticos, factores de suelo y factores de vegetación para determinar en qué puede ser productiva un área. Entonces, estos proyectos de desarrollo de hortalizas, de producción de hortalizas que se generaron aquí en la franja transversal del norte, no funcionaron, no se pudieron llevar a cabo debido a que, si bien la temperatura y la precipitación son muy similares a lo que hay aquí, los suelos son diferentes. La profundidad del suelo aquí es muy escasa, la profundidad del suelo aquí es sumamente alta. Entonces, dicho esto, ya sabemos que en Guatemala existen 14 zonas de vida que son las que vamos a estar estudiando. Entonces, para formar las zonas de vida existe un sistema de nomenclatura, es decir, cómo se asignan los nombres. Esto se los voy a leer literalmente. Para poder asignar el nombre de una zona de vida, primero en los mapas se señalan mediante un color que ya está establecido y se utilizan siglas formadas por 2 grupos de letras separadas por un guión. El primer grupo de letras siempre va en minúsculas y corresponde a las iniciales del nombre dado a la humedad. Y el segundo grupo de letras va en mayúsculas y es la inicial de la biotemperatura. Esto se lo leí así textualmente porque es la metodología. Aquí no tengo nada yo que agregar o que explicar, sino simplemente la forma en la cual se hace. Entonces, por eso veíamos en el mapa, en la parte de la leyenda, una serie de letras que en este momento no entendemos, pero son los nombres de la zona de vida. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una zona de vida llamada bosque húmedo tropical. Esto que tenemos acá se refiere a la humedad y tropical es la biotemperatura, por lo tanto, para representarla lo hacemos así.
Y este bosque húmedo tropical ya tiene un color determinado para poder representarlo. ¿Una pregunta? Ingeniera, perdone, ¿Sí? ¿podría repetirlo? Es que tuve se me fue un poquito la señal y no escuché esta parte. Bueno, aquí no les expliqué mayor cosa, Diana, no te da pena, sino que simplemente es cómo se forma el nombre de las zonas de vida y es lo que está escrito. La primera parte del nombre de las zonas de vida corresponde a la humedad y la segunda parte corresponde a la biotemperatura y se abrevia de esta forma. Bueno, entonces, una vez visto cómo se construye el nombre, vamos a pasar al siguiente. ¿Cómo se determinan las zonas de vida? Para determinar las zonas de vida vamos a utilizar este triángulo de zonas de vida propuesto por Holdridge. Yo creo que ustedes en edafología utilizaron el triángulo textural en donde intersectaban diferentes valores de las características del suelo. Y aquí vamos a hacer algo similar. Si se dan cuenta ustedes, en el triángulo existe un valor llamado relación de evapotranspiración potencial, promedio de precipitación anual y también existe por acá la biotemperatura. Esos son los tres valores que vamos a relacionar para poder determinar las zonas de vida. Y si ustedes se dan cuenta, en cada uno de estos hexágonos que se forman, están los nombres que les vamos a dar a esas zonas de vida. ¿De dónde salen esos colores? Aquí, los colores que veíamos en el mapa de zonas de vida de Guatemala. Si se dan cuenta, cada uno de estos hexágonos tiene un color que van en una escala de un color como café a un color azul, dependiendo medio de humedad que se presente. Entonces, esta es la herramienta que vamos a estar utilizando para poder determinar las zonas de vida tomando en cuenta estos tres valores que les mencioné, la relación de evapotranspiración potencial, promedio de precipitaciones anuales y biotemperaturas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender a hacer? A encontrar esos valores. Primero vamos a hablar de la biotemperatura media anual. La biotemperatura se refiere a la temperatura en la cual los productores, la temperatura en la cual las plantas pueden crecer y desarrollarse. Eso digamos que sería el concepto simple de qué es biotemperatura. La temperatura en la cual es adecuada para que las plantas puedan crecer y desarrollarse. Viéndolo desde un punto de vista numérico, la biotemperatura va a ser una temperatura corregida. Es decir, el ambiente tiene una temperatura y esa la vamos a tomar y la vamos a corregir con el uso de algunos modelos, ¿sí? Con el uso de algunos modelos para poder obtener la biotemperatura. Si ustedes se dan cuenta de aquí, la biotemperatura va de 1.5 a 24, ¿sí? Entonces solo vamos a tener valores como esos. ¿Esto qué nos indica? Que los vegetales van a crecer más o menos en ese rango de temperaturas. Bien. Pues esto es únicamente para que ustedes sepan qué es la biotemperatura. Luego, la precipitación anual en milímetros, ¿verdad? Que es la suma de la precipitación durante todo el año. Es un acumulado de las precipitaciones durante todo el año. Para usarla en este triángulo debemos tener varias precipitaciones. Por ejemplo, el año 1, el año 2,
el año 3 y así sucesivamente para poder hacer un promedio de precipitaciones anuales. ¿Sí? Pues necesitamos datos de precipitaciones de varios años para poder realizar un promedio de precipitación anual. Y el otro valor, aquí les voy a dar bastante teoría, patojos. Entonces, el otro valor es la relación de evapotranspiración potencial. Primero, entendamos qué es evapotranspiración. La evapotranspiración es la suma de la evaporación del ambiente más la transpiración de los organismos, de las plantas. Entonces existe el concepto de evapotranspiración real, que es toda el agua transpirada por las plantas más el agua evaporada por el suelo. Eso es evapotranspiración real. Quitamos esto aquí para que sea más sencillo el concepto. Eso es evapotranspiración real, hacer la sumatoria de cuánta agua transpiran las plantas más el agua que se evapora por el suelo. De este concepto se derivan otros. Tenemos la evapotranspiración potencial y como se los he dicho anteriormente, el término potencial se refiere a algo teórico. La evapotranspiración potencial se refiere a que si cubrimos completamente un área con vegetales, ¿cuánto habría allí de evapotranspiración? Entonces dice que es una cantidad teórica que es la suma de lo que transpira la cobertura vegetal si el área estuviese cubierta completamente más la evaporación del suelo. No sé si queda claro los conceptos de evapotranspiración real y evapotranspiración potencial. Y que ¿Tienen podría alguna pregunta? repetir lo de evapotranspiración potencial, por favor, es que no me quedó muy claro. Entonces, vean, tenemos un área y lo real es que en esta área, por ejemplo, hay únicamente 2 plantas. Entonces, ¿qué es la evapotranspiración real? Es sumar cuánto transpiran estas 2 plantas más la evaporación del suelo. Eso es evapotranspiración real. ¿Qué pasa con la evapotranspiración potencial? Es una cantidad teórica. Entonces nosotros venimos y teóricamente decimos, a esta área cuántas plantas le caben en teoría. Y podríamos llegar a determinar que le caben no solo esas 2 plantas que tiene realmente, sino que le caben 5, digámoslo así. Entonces la evapotranspiración potencial es la suma de la transpiración de esta cantidad teórica de plantas más la suma de la evaporación teórica del suelo. ¿Sí? Eso es evapotranspiración potencial. ¿Qué tanta evapotranspiración habría si el área estuviera completamente cubierta de vegetales? ¿Preguntas? Ingeniero, una pregunta. ¿La del suelo siempre sería la misma o también se tomaría como que otro dato? La evaporación del suelo puede cambiar dependiendo de la cobertura vegetal. Entonces, en la evapotranspiración potencial, todos van a ser valores teóricos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, luego viene el otro concepto. Luego viene el otro concepto que también se deriva de acá, que es lo que vamos a estar utilizando
Este último concepto, vean, eso es lo que vamos a estar utilizando en el triángulo de zonas de vida, que es la denominada relación de la evapotranspiración potencial. ¿Cómo encontramos esto? Dividiendo evapotranspiración y la precipitación media anual. Entonces, esto es lo que vamos a estar utilizando en el triángulo de zonas de vida, que no es más que una simple división. Entonces, ahorita vimos solo los conceptos, solo la teoría de patojos, pero vamos a hacer un ejercicio en donde ya esto va a tomar más forma y ya van a entender qué es lo que se divide para obtener esta relación de evapotranspiración potencial. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces, si no tienen dudas, ya vimos los tres valores o ya vimos de forma teórica los tres valores que necesitamos para poder utilizar ese triángulo de zonas de vida. Entonces, vamos a pasar a lo siguiente, que es en sí el ejercicio. Para poder determinar la zona de vida de un lugar, ustedes deben contar con esta información. Deben contar con la temperatura promedio anual, como les dije, un registro de precipitaciones anuales para poder encontrar un promedio. También deben contar con la información de evapotranspiración. Y todo esto se obtiene por medio de estaciones meteorológicas. Las estaciones meteorológicas son lugares en donde se miden los diferentes factores y variables climáticas y deben de contar con los datos de altitud, latitud y longitud, es decir, las coordenadas de esas estaciones meteorológicas. ¿En dónde podemos encontrar esa información? En el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología y Meteorología e Hidrología, que es el INSIBUME. ¿Qué es lo que pasa, patojos? Si ustedes, yo no he visitado recientemente esa página, pero la última vez que lo hice, no encontré mayor información. O sea, esta es la institución que nos debería de brindar estos datos, pero no encontré mayor información. Por suerte, existen otras páginas en donde podemos encontrar esa información necesaria para determinar zonas de vida. Entonces, estos datos se los voy a proporcionar ya a continuación para poder empezar con el ejercicio. Bueno, entonces, esto que está aquí descrito lo vamos a ver en forma ordenada por medio de una tabla. Bueno, antes, esto sí es importante que lo tengan allí a la mano. Entonces, hablábamos de la biotemperatura, que es una temperatura corregida. Entonces, vean, cuando la temperatura media mensual se encuentra entre los 6 y 24 grados, no hay nada que corregir y la biotemperatura va a ser igual a esa temperatura. Yo sé que suena como trabalenguas, pero si lo leen, lo van a entender. Si un lugar o el lugar que estamos estudiando tiene una temperatura ambiente entre 6 y 24 grados, no tenemos que hacer nada, no tenemos que corregir nada y su biotemperatura va a ser igual a su temperatura ambiental. ¿Cuándo sí tenemos que corregir? Cuando la temperatura ambiente, la temperatura media mensual, es mayor a 24 grados. Cuando esto sucede, tenemos que utilizar esta fórmula. Si ustedes se dan cuenta, el modelo es un poco extraño ahí, que
que multiplica grados de latitud, por ejemplo, con grados de temperatura, pero es un modelo que llegaron a determinar para el cálculo de la biotemperatura. Esto es bastante común que suceda en Guatemala, ¿sí? Que haya lugares con temperaturas mayores a 24 grados, por lo tanto sí tenemos que hacer uso de este modelo. Y también existe otro caso en el cual debemos corregir la biotemperatura y es cuando sea menor a 6 grados. Esto no es tan común en Guatemala, casi no utilizamos este modelo, ¿sí? Por eso está ahí en letras más pequeñas, porque esto que está aquí, vean, esto sí lo tienen que tener ustedes a mano, porque si hay varios lugares en Guatemala donde su temperatura media mensual es mayor a esos 24 grados. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vean que les estoy remarcando ese modelo porque sí es bien importante que ustedes lo tengan. Bueno, ¿dudas? Sí, Miss, la TM, ¿qué es? TMN. Temperatura media mensual. Temperatura media mensual. Sí, Gustavo. Yo solo tengo una duda en la fórmula. Al final dice dividido 100, pero eso está dividiendo el paréntesis de temperatura media mensual menos 24. Sí, si ustedes se dan cuenta, aquí hay un corchete y luego todo esto está en paréntesis. Entonces, asegúrense de copiar bien eso. Este 100 está dividiendo a lo que está aquí, ¿verdad? Es bien importante que copien ahí bien los paréntesis. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniera, la temperatura media mensual, cuando dice está entre 6 y 24, tiene que ser solo uno, no puede ser un promedio que nos den, o sea, que nos digan la temperatura de este lugar está entre 8 y 10. Bueno. Normalmente la temperatura media mensual se construye, o mejor dicho, la temperatura media mensual se construye de las temperaturas medias de cada día. Por lo tanto, la temperatura media mensual va a ser un valor puntual. La temperatura media mensual de Bárcenas es 24.8 grados, por ejemplo. Así es como se da o se consigue ese dato de temperatura media mensual. No lo vamos a encontrar como un rango, sino como un valor puntual. Entonces, todos los valores que estén entre 6 y 24 grados son valores que no necesitan corrección. Para los valores que sean menores a 6 o que sean mayores a 24, esos son los que necesitan corrección. ¿Qué pregunta? Bueno, entonces vamos a ir avanzando. Les decía, estos datos de temperatura, de precipitación y evapotranspiración no los encontré en el INSIBUME, pero por ejemplo existe esta página del ICC, que es el Instituto Privado de Investigación de Cambio Climático, que está ahí cerca de la región Cañera. Sí tienen datos de precipitación, temperatura y evapotranspiración, y de ahí descargué esta tabla. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Temperatura, precipitación, evapotranspiración, la altitud y las coordenadas en donde se encuentra esa estación meteorológica. Si ustedes se dan cuenta, yo ya hice esto porque sabía que íbamos a estar ahí un poco cortos de tiempo, pero con los datos anuales, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? En el caso de la temperatura, sacar un promedio, ¿ya?
aquí sumé estos 12 valores, y los dividí entre 12 para encontrar el promedio. ¿Qué hice con la precipitación? Solamente un acumulado. Y en el caso de la evapotranspiración, también se saca un acumulado. Aquí de una vez les digo, patojos, en el caso de la precipitación tuve también que buscar un registro de años anteriores, no solo del 2020, sino que un registro de años anteriores, porque recuerden que necesitamos una precipitación promedio anual. Entonces, luego les muestro esos registros. Entonces, para que avancemos, ustedes pueden sacarle captura a esto, pero sí necesito que apunten estos valores que están aquí, el promedio de temperatura. También pueden apuntar el acumulado de evapotranspiración, para que lo tengan ahí el acumulado de precipitación del año 2020, aunque este valor no lo vamos a utilizar, y también esta información que tenemos acá. Entonces, esos datos sí es importante que los tengan a mano para poder realizar el ejercicio. Si tienen alguna pregunta con relación a los datos, algo que no entiendan, me preguntan. Ingeniera, ¿en qué dimensionales está la evapotranspiración? En milímetros. También en milímetros. Gracias. Cierto, ¿verdad? Que eso no lo dice. La temperatura es en grados Celsius. La precipitación es en milímetros. Y la evapotranspiración también en milímetros. La altitud es en metros. Y bien importante que las coordenadas de la estación meteorológica estén en grados. Pueden encontrar ustedes información de coordenadas de UTM. Ahora yo creo que ustedes ya saben qué es eso, que es en metros. Pero nos sirve que estén en grados tal como lo tenemos aquí. Sí, Juan Pablo. Miss, si en algún momento nos piden sacar la evapotranspiración, tendríamos que primero sacar la evapotranspiración potencial a través. Entonces, los datos que nos da una estación meteorológica es evapotranspiración real. Los datos que nos da una estación meteorológica es la evapotranspiración real. Y aquí es donde vamos a ver cómo podemos trabajar estos datos para poder utilizarlos en ese triángulo. Ingeniera, ¿Sí? la precipitación es precipitación media anual. Entonces, lo que vamos a utilizar en el triángulo, si es una precipitación media anual, vamos a ver otra tabla de registros de precipitaciones de años anteriores para poder obtener ese promedio. Esta es la tabla que nos muestra una estación meteorológica durante un año. Esto que tenemos aquí corresponde solo al valor de precipitación del año 2020. Bueno, vamos a ir avanzando, patojos. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Cuántos años utilizamos para sacar el promedio? Podemos utilizar, es que depende. No siempre, vean, el Lisibome no me arrojó ningún dato. Entonces, entre más información tengamos, es mejor. Pero si solo contáramos con este dato, pues ese utilizamos. Si solo contamos con datos de 2 años, ese utilizamos. Si contamos con datos de 5, de 10, de 20 años, pues entre mayor información tengamos, es mejor. Bueno, vamos a seguir. Y aquí les recuerdo esa fórmula que ya la habíamos visto anteriormente, porque vean, la temperatura es mayor a 24 grados, por lo tanto tenemos que corregir ese
valor de biotemperatura. Eso es lo primero que vamos a realizar, patojos. Por favor, corrijan la biotemperatura haciendo uso de esta fórmula. Y me dicen cuánto les queda. Ingeniera, disculpe, ¿cómo dijo o qué tenemos que hacer si no lo puedo escuchar? Lo que tienen que hacer es obtener el valor de biotemperatura media mensual, debido a que es una temperatura mayor a 24, requiere corregirla mediante el uso de esta fórmula que está aquí, la que ya habían apuntado ustedes, para poder obtener el valor de biotemperatura media mensual. Entonces, ¿qué tienen que colocar aquí? Utilizamos dos decimales, 25.78 menos 3 por la latitud, que son 14.33, por 25.78 menos 24 al cuadrado, dividido 5. Entonces, ¿qué valor les da esto? Ingeniera, ¿Sí? la latitud ahí la utilizamos como 14.33. Así es. En grados se utiliza. ¿Cuánto les da, patojos? A mí me dio 24.42. 24.32. ¿Así escuchan? 42. 42. Ujú. Bueno, ¿eso les dio a todos? Por ahí veo que... ¿Sí? ¿A usted le dio cuánto? Sí, eso, perdón, es que era 32. Bueno, 24.42. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos nuestro triángulo, nos vamos al eje donde está la biotemperatura media anual en grados. ¿Y qué es lo que hacemos? Como el valor fue 24.42, lo que vamos a hacer es trazar una línea abajo de ese 24. Esto se hace a escala. Si tenemos el triángulo impreso, pues medimos cuánto hay de acá para acá y hacemos la relación, ¿verdad? De acá para acá. En esta diferencia hay 12 grados y ¿cuánto serían? 0.42 grados. Pero no tenemos reglas, simplemente vemos que es 24.42, vamos a trazar una línea por debajo de ese 24. ¿Para qué nos sirve la biotemperatura? Para determinar la región latitudinal. Entonces, esta área que estamos estudiando, debido a esa biotemperatura, podemos decir que está en la región latitudinal tropical. Otra cosa que podemos ver a partir de la biotemperatura es el piso altitudinal. Estos que están acá, vean, pueden ser nival, alpino, subalpino, montano, montano bajo y premontano. ¿Qué es lo que sucede? Todo lo que esté abajo de premontano se llama piso basal. Entonces, ya llevamos estas dos características de la zona de vida que estamos estudiando con ese valor de biotemperatura. Piso basal, región latitudinal, tropical. ¿Preguntas? Bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Siguiente valor que vamos a encontrar es lo relacionado con la evapotranspiración. La evapotranspiración potencial media se obtiene de esta forma. La biotemperatura que obtuvimos
ese 24.42 por una constante que ya fue establecida, que es 58.93. Y luego vamos a encontrar la relación de evapotranspiración potencial, que como habíamos dicho es una división de la evapotranspiración potencial dividido el promedio de precipitaciones anuales. Entonces todavía no tenemos toda la información para encontrar esta relación. Solo si calculen la evapotranspiración, por favor, ¿cuánto sale 24.42 por 58.93? 1439.08. 1439.08. Ingeniero es .07. .07. Bueno, vamos a dejarlo. ¿Cuál era el número que hacía después del 7? Un 0. Un 0. Bueno, entonces sí lo vamos a dejar en 7. Y eso lo vamos a dividir entre el promedio de precipitaciones anuales. Aquí les voy a mostrar el promedio de precipitaciones anuales, vean. Por eso les decía que aquel valor de precipitación que habíamos visto antes no nos iba a servir, sino que vamos a utilizar esto. Entonces, ahora sí, encontramos la relación de evapotranspiración que la vamos a obtener dividiendo ese 1439.07 dividido este promedio, 2843.14. Y esta es la relación de evapotranspiración. ¿Cuánto les da esto? 0.51. 0.51. Gracias. Este 0.51 lo llevamos al triángulo. Aquí está la relación de evapotranspiración potencial. Y por aquí vamos a ubicar ese 0.51 un poquito abajito de este. Y vamos a trazar una línea. Vamos a trazar una línea. ¿Para qué nos sirve la relación de evapotranspiración potencial? Para determinar la provincia de humedad. Entonces la zona de vida que estamos estudiando, vean, está en una provincia de humedad llamada húmeda. Llamada húmeda. ¿Preguntas? Ingeniera, Yo tengo una duda. disculpe, ¿puede repetir desde el punto 51? Es que me perdí un poco. Sí, Diego, ahorita repito los puntos 51. Y Juan Pablo, ¿cuál era su duda? Tengo una duda con de dónde salió el 58.93. El 58.93 es parte del modelo, es una constante que ya está establecida. Bueno, con relación a ese punto 51 que obtuvimos aquí, esa es la relación de la evapotranspiración potencial, por lo tanto lo vamos a encontrar aquí en esta parte del triángulo, el valor es 0.51. Si vamos viendo, los valores van aumentando en esta dirección, entonces trazamos una línea buscando ese 0.51. Y esa línea cae en la provincia de humedad llamado húmeda. ¿Preguntas? Y ya Entonces, solo nos... ¿Sí? La Sí. relación de evapotranspiración potencial nos da el valor, nos da la provincia de humedad en la que va a estar. Correcto. Ok. Correcto. Entonces, ya solo nos falta el último valor, que es el promedio de precipitación anual, y este lo tenemos aquí, vean, el 2843, para que ustedes lo tengan presente. No sé si está en esta
diapositiva. Bueno, hice otra diapositiva. Ahí está el valor de precipitación promedio anual, que es 2.843, que tiene que estar entre estos valores. Entonces, de igual manera, trazamos una línea buscando ese 2.843. Ahí está esa línea celeste, vean, buscando ese 2.843. Sí, traté de hacerlo a escala, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, ahí hay una diferencia de 2.000 entre este valor y este. Entonces traté de buscar el 2.843. Cuando ya tenemos las tres líneas, vemos en qué hexágono se intersecta. Y en este caso quedó en bosque húmedo. Entonces vamos a construir el nombre de la zona de vida. Vean cómo se construye el nombre de la zona de vida. El hexágono es bosque húmedo, la región latitudinal es tropical, el piso altitudinal es el piso basal, la provincia de humedad es húmedo y la zona de vida queda así, bosque húmedo tropical. El nombre de la zona de vida se construye con el nombre del hexágono y la región latitudinal. Les pregunto, ¿creen ustedes que está bien escrito esto de acuerdo a las reglas de nomenclatura que vimos al inicio? Está No, mal. está mal escrito. Está mal escrito. Entonces, debería de ser bosque húmedo en minúscula, bosque húmedo tropical con mayúscula y las siglas se quedan bosque húmedo tropical. Entonces, estas dos son las que se utilizan para construir el nombre de la zona de vida y lo otro es información extra, ¿verdad? El piso altitudinal y la provincia de humedad. ¿Alguna pregunta? Para ir finalizando, patojos, entonces vamos a ver que lo que les voy a mostrar es solo un resumen, no pretendo yo que ustedes aprendan nada de lo que está aquí. Entonces, como siempre se preocupan ustedes por los exámenes. No es para que se lo aprendan, sino que hablamos de especies indicadoras, ¿verdad? Hablamos de la vegetación representativa de las zonas de vida. Y al ver las zonas de vida presentes en Guatemala, aquí están sus especies indicadoras. Les hablaba del bosque seco y el monte espinoso. Si ustedes ven, hay un montón ahí de especies que van a ser espinosas, como los cactus. Podemos ver que hay zonas de vida muy pequeñas. Hay zonas de vida como el bosque seco tropical, vean, que es apenas el 0.20% del territorio. Y hay algunas otras zonas de vida que son más extensas, como estos bosques húmedos subtropicales. Entonces, lo que también les quiero decir acá es que aquellas zonas de vida tropicales en el país están tendiendo a desaparecer. Las zonas de vida tropicales tienden a desaparecer debido a que le están ganando espacio las zonas de vida subtropicales y mucho de eso también tiene que ver con el cambio de uso de la tierra. Existen otras zonas de vida que tienen este piso altitudinal montano. Vean, en el caso de los bosques montanos, estos normalmente se encuentran en las cimas de volcanes, en las cimas de montañas. Y si ustedes se dan cuenta, también son zonas de vida que ocupan extensiones de terreno en Guatemala muy, muy pequeñas. Entonces son ecosistemas sumamente frágiles, que un cambio ahí va a provocar cambios completamente en esos lugares. Entonces, estas son las zonas de vida de Guatemala con sus especies indicadoras. Como les digo, no es para que ustedes se lo aprendan,
sino para que vayan viendo algunas especies que de repente conocen. Por ejemplo, vean aquí, aparece Abies guatemalensis. Sabemos que es una especie que ha sido muy mencionada por ser nativa y endémica de Guatemala, y si se dan cuenta ustedes, su zona de vida ocupa un espacio muy pequeñito en el país. Entonces todo esto conlleva al grado de susceptibilidad que tiene esta especie. Bien, ¿alguna pregunta para todos? ¿Dudas? ¿No? Bueno, entonces, para que quede claro mejor, hasta este paréntesis de aquí, vean, viene el contenido tanto del examen corto de viernes como del examen final que la otra semana. Anuncios, el examen corto número 3, ya saben ustedes, es el viernes a las 5 de la tarde. El examen botanota para aquellos que lo hayan solicitado. Y todavía tienen hasta mañana al mediodía para solicitarlo. Todavía lo tenemos pendiente de hora, pero es el viernes, posiblemente a las 7 de la noche, me parece, por aquellos que tienen corto de química. Y luego esperar el día del examen final. Entonces, para todos concluimos el curso. Para mí siempre es un gusto poder atenderlos. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes también un poquito de lo poquito que sé. Espero que algo de todo lo que hablamos, algo se les haya quedado y que sobre todo algo les sea útil, tanto en su vida como en su carrera. Entonces, para todos, les deseo éxitos, les deseo suerte y espero poder verlos algún día de forma presencial. Y nada, que les vaya muy bien en su vida, en su día, y que pasen una feliz Navidad, feliz Año Nuevo y felices fiestas y sean felices, ¿verdad? Para todos. Entonces nos vemos en una próxima y se cuidan bastante.